Y vamos a buscar, hermanos, en el libro de Lucas o Evangelio de Lucas, capítulo 15. Si tiene ahí su Biblia o su celular, busque por favor el libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 7. Vamos a leer Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 7. Y dice la palabra, y se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, yo siempre que me dan el privilegio de compartir la palabra del Señor, yo siempre digo que lo que el Señor pone en mi corazón siempre va a ser para alguien específico. Y quizás en esta tarde, hermanos, muchos de los que estamos acá no necesitamos completamente esta palabra. Quizás muchos de los que estamos acá ya recibimos la palabra en la mañana, o quizás el día de mañana va a venir una palabra específica para nuestra vida, o pasado mañana va a venir una palabra específica para nuestra vida. Pero quizás hay una persona aquí, no sé quién pueda ser, pero quizás hay una persona que sí necesita esta palabra. Y es que el Señor, hermanos, llega siempre a tiempo para hablarnos a nuestra vida, porque Él siempre nos anda buscando, siempre, todos los días de nuestra vida nos anda buscando. Hermano, quizás probablemente, antes que nada, el título de esta meditación es: los que se han perdido necesitan el abrazo de Dios. Todos los que en alguna vez, hermano, nos perdemos, ya sea por un tiempo pequeño o un tiempo bastante prolongado, grande, necesitamos en ese momento el abrazo de Dios. Y constantemente, hermanos, el Señor nos anda buscando todos los días, porque quizás no nos perdemos tal vez un mes, o no nos perdemos una semana, o quizás no nos perdemos un día. A lo mejor nos perdemos un minuto, o a lo mejor, hermanos, nos perdemos, no sé si lo va a haber exagerado, pero a lo mejor nos perdemos un segundo. Y ese segundo, hermano, el Señor nos anda buscando, porque Él necesita que, como sus ovejas, ¿cuántas son ovejas del Señor aquí? Amén. Él necesita que, como sus ovejas, estemos dentro del redil. Él no quiere que nos apartemos de Él ni siquiera un segundo, ni siquiera una milésima de segundo, hermano. Y es que los pensamientos en nuestra mente constantemente, yo no sé cuántos pensamientos usted tiene en su mente en un segundo. Probablemente tenemos un montón de pensamientos en un segundo. Entonces, cuando nosotros tenemos pensamientos equivocados, nos perdemos del redil. Y entonces viene el Señor y nos anda buscando. Imagínense que el Señor nos busca en ese corto tiempo. Imagínense cómo va a buscar el Señor, o cómo no va a buscar el Señor a una persona que se ha perdido, no un segundo, ni siquiera un día o una semana, sino que se ha perdido mucho tiempo. Imagínense cómo lo busca el Señor. Porque cuando nosotros, hermanos, no conocíamos al Señor, estábamos perdidos totalmente, estábamos como una oveja perdida. Y el Señor nos compara como ovejas, porque las ovejas, hermanos, siempre desde el Antiguo Testamento, el Señor nos ha venido comparando a cada uno de nosotros, a su pueblo, a los que le han recibido, a los que han creído en el Señor, como ovejas. Porque las ovejas, hermanos, no saben para dónde ir. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver ovejas de frente o tocarlas, y realmente no saben para dónde ir. No saben si ir para allá, para el este, el oeste, el norte, el sur, no lo saben.
las ovejas siempre necesitan a un pastor. ¿Cuántos necesitan un pastor acá? El Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor y Él ha puesto también pastores para que nos guíen todos los días de nuestra vida por medio de su palabra. Y hermanos, cuando nosotros nos perdemos, difícilmente vamos a reconocer que estamos perdidos. Inmediatamente nosotros no podemos reconocer de que realmente estamos perdidos. Y una de las cosas es que cuando nosotros nos perdemos o alguien se pierde, nosotros siempre lo relacionamos a que la persona, como ya no vino a la iglesia, se perdió. Siempre, y es normal relacionar eso, ¿verdad? De que como ya no vino a la iglesia, entonces este hermano ya anda perdido. Siempre tenemos esa costumbre que lo relacionamos y en parte hay mucha razón, pero probablemente no necesariamente puede ser así. Porque puede suceder, hermanos, también que aún dentro de la iglesia podemos estar perdidos. Imagínense eso, aún dentro de la iglesia podemos estar perdidos. ¿Cómo puede suceder eso, hermano? ¿Cómo puede suceder que aún estando, imagínense, yo me pongo como ejemplo, aún estando allá sirviendo, allá atrás en esa computadora, puedo estar perdido con la convicción de por qué estoy acá, perdido que no tengo la convicción, no tengo ese determinismo, no tengo esa convicción del por qué sigo al Señor, o del por qué vengo a una casa de oración, o del por qué vengo aquí. Puede ser de que totalmente no esté completamente perdido, pero sí puede ser también que haya perdido algo que el Señor había logrado en mí, o que yo había logrado por medio de la misericordia de Dios. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros cuando venimos al Señor logramos es ese anhelo de adorarle. Una de las cosas cuando venimos al Señor, yo no sé si usted se recuerda la primera vez que usted vino al Señor y usted le recibió, y probablemente usted dijo: Señor, yo te acepto en mi vida, y usted probablemente comenzó a llorar, se quebrantó, y usted dijo: realmente estoy enamorado del Señor, te amo, Señor, te amo tanto, Señor. Y usted dijo: me siento tan bien en los caminos del Señor. Pero llega un momento que aún estando, hermanos, dentro de la iglesia, perdemos eso que el Señor había puesto en nosotros. Perdemos ese gozo, perdemos esa pasión, perdemos esa convicción de estar aquí. Porque cuando venimos, hermanos, acá a la iglesia, hay muchas señales en nuestra vida de que hemos perdido algo que el Señor ha trabajado mucho en nosotros. Yo no sé cuántos reconocen que Cristo murió en la cruz del Calvario. No sé cuántos reconocen que el Señor realmente sufrió por cada uno de nosotros. Hermanos, si el Señor solo hubiese tenido una persona para morir por Él, el Señor lo hubiera hecho. El Señor lo hace y Él lo hizo por amor a nosotros. Imagínense que tanto fue el amor que Él venía para que su pueblo, para que el pueblo escogido lo reconociera, para que el pueblo escogido, dice su palabra, lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero entonces Él vino y nosotros que sí le reconocimos, entonces Él murió por nosotros, por cada uno. Él murió por cada uno porque nos ama. Él murió, hermano, por ti. Él murió por mí. Él murió por el que está pequeño, el que está grande, el que va a nacer mañana, el que probablemente anda en ese vientre todavía de la madre, o el que va a nacer el otro año. Él vino por cada uno de ellos porque nos ama realmente. Y cuando nosotros reconocemos eso, hermano, entonces nos sentimos amados por Dios. Pero hay un momento que se nos olvida esa parte y entonces perdemos lo que el Señor ha logrado en nosotros. Perdemos ese reconocimiento de ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y una de las señales, hermanos, cuando voy a decir algunas cosas y quisiera que no se vayan a sentir mal,
o no lo digo específicamente por las personas que esto que voy a decir, no lo digo específicamente por esas personas, sino porque ya lo tenía aquí, ya lo había escrito. Y hoy en la mañana me levanté tempranito para comenzar a escribir esta pequeña meditación, y no pensé en nada más que solo escribir. Y el Señor ponía en mi corazón que una de las cosas o señales de que ya hemos perdido esa convicción que tenemos con el Señor, o son varias señales, y aquí las tengo. Y una de las cosas es que nos da igual, hermanos, levantar las manos o no al Señor cuando alabamos al Señor. Nos da igual, las levantamos, no hay problema, no las levanto, no hay problema. Y por eso les decía, no sé, no lo estoy diciendo por alguien específico, ni me puse a verlo desde ahí atrás, ¿verdad? Mejor cerré los ojos cuando estaba cantando para no ver a nadie que si levantaban o no las manos, para que no digan. Entonces, y nos da igual, hermanos, nos da igual, y no nos esforzamos en nada, no nos esforzamos un poquito, aunque sea así, va, un poquito así, levántate. Y cuando uno tiene la mano así, ¿verdad? Como uno tiene que mandar a la carne, ¿verdad? Porque la mano es carne, ¿verdad? Lo que hay encima es carne. Probablemente hayan uñas ahí que no se las han cortado, andan sucias, pero la carne, aquí es carne. Entonces cuando uno no quiere levantar las manos, uno tiene que decirle a la carne: levántate, mano, levántate, arriba, arriba, arriba te quiere el Señor, allí, aquí te quiere el Señor. Así como Moisés, hermanos, Moisés cuando estaba peleando, cuando ese pueblo de Israel, Moisés tenía las manos levantadas, pero él ya no podía, estaba cansado. Pero este Moisés es coco, miren, este Moisés es inteligente, él ya no podía, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pidió ayuda, y los ayudantes, ¿qué le hicieron? Oh, la mano arriba. Así es que usted tiene un ayudante ahí a la par, y dígale: mira, si me ves que no levanto las manos, levantámela, yo se la quiero levantar al Señor, porque Él es digno de toda honra, Él es digno de toda alabanza en esta tarde y todos los días de nuestra vida. Y esa es una de las cosas, hermanos, que necesitamos nosotros como hijos de Dios. Y ese es el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento. Una vez yo leía qué era el avivamiento realmente, porque siempre lo relacionamos a que el avivamiento es a la hora de no sé, alguien salta así, de esta forma, o comienza a hacerle así. Pensamos que eso es avivamiento, pero no. Avivamiento es nosotros mismos reconocer, y una pequeña mano levantada, hermano, ese es avivamiento del Señor. Y otra cosa, hermanos, que nos preocupa bastante es acerca de quién va a predicar. Yo sé que esto igual no lo digo por mí, ¿verdad? No lo digo por mí, pero siempre nos preocupa quién va a predicar. Y a veces cuando uno dice: oh, va a predicar este hermano, voy a ir al baño, y voy no sé cuántas veces al baño, unas 10 veces para que disimularme un poco. Y ahí, hermanos, también nosotros estamos perdiendo, y yo me incluyo, porque a veces probablemente me he sentido de esa manera, pero uno tiene que reconocer, hermanos, que realmente esas cosas son las que son señales de que estamos perdiendo la convicción de lo que Dios ha hecho en nosotros. Estamos perdiendo esa convicción. 2 señales llevamos ya. Hay muchas señales, hay muchas, y probablemente usted pueda reconocer. Probablemente, tal vez, quizás sí levantó las manos, a lo mejor no las levantó porque le duele, ¿va? O porque no echó un poquito de desodorante, no sé. Pero algo va a reconocer esta tarde, algo. Y otra de las cosas es que nos da igual. Por eso les decía también, esto es importante, les aclaro nuevamente.
No lo digo, ya lo había escrito. Y yo estaba diciéndole al Señor, ojalá que nadie venga tarde, que nadie venga tarde este día. Y de hecho, en la mañana yo también quería dar el ejemplo. Entonces en la mañana yo dije, me voy a levantar temprano, para llegar temprano a la iglesia. Y me levanté temprano, luego dijimos, vámonos ya, rapidito, salimos antes de las 8 para venir temprano. Y en el camino, un tráfico. La calle estaba parada, estaban reparándola. Híjole, y entonces nos tardamos media hora ahí. Ya se terminó lo de venir temprano. Y luego fuimos a comer, a desayunar. Hay un pequeño chalet que está por ahí en el camino. Y no andábamos pista. Se nos olvidó. Yo me atuve con a que mi esposa andaba dinero. Y ella se atuvo a que yo andaba dinero. Entonces nos tocó lavar plato. No lavamos eso. Entonces nos ingeniamos y fuimos a conseguir pisto por otro lado. Alguien que se descuidara, la mamá de ella se descuidó y pagamos. Entonces tuve que avisarles a los hermanos que me cubrieron, pero nadie había venido. Entonces, ni modo, me vine 15 minutos tarde. Entonces venía yo, ni modo, no les pude dar el ejemplo a los hermanos, fallé. Lo siento, hermano, no les fallé. Entonces yo estaba diciendo, ojalá que nadie venga tarde, pero esa es una de las cosas, hermanos, también, que nosotros nos da igual venir temprano o no a la casa de Dios. Decimos, las alabanzas, tranquilo, no ha llegado mucha gente, hay mucho espacio, está muy vacío y me van a ver que llego con la misma ropa, el mismo vestido, el mismo pantalón, me van a ver. Mejor cuando ya hay bastante gente, así nadie se fija, así mejor llego yo. Y nos da igual, hermanos, venir temprano o venir tarde a la casa de Dios. Y hermanos, y es que cuando nosotros estamos en un redil, cuando estamos en un lugar donde hay una persona, hay un líder, hay alguien que el Señor ha puesto, nosotros tenemos que someternos a lo que está establecido dentro de ese lugar. Y una de las cosas que obviamente está establecido es un horario. Como todo trabajo está establecido un horario. Como cuando vamos al cine, compramos una entrada, está establecido un horario. Si usted no llega a la hora de la película, ¿qué pasa? Se pierde parte de la película y ya no entendió y usted está preguntando, ¿y cómo van? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo comenzaron? Y vos no sabes, no entiendo, ahorita no sé cómo van, suspenso en todo, porque no entendemos cómo va la cosa. Y así nos pasa también en la casa del Señor. Nos perdimos lo primero y el Señor ya comenzó desde el primer momento que inicia, Él ya comenzó a explicar, Él ya comenzó a dar lineamientos, Él ya comenzó a llenar a personas, Él ya comenzó a dar palabra, Él ya comenzó a llenar esa mente, ese corazón desde el principio, desde que se le comienza a invocar su nombre. Y esa es otra señal, hermanos, que hemos perdido la convicción. Por eso yo les decía, no se sientan mal porque no lo dije por nadie, simplemente lo escribí y el Señor me lo puso en mi corazón y lo tomo también para mí y espero que si usted en algún momento, porque yo sé que también probablemente no viene tarde, no solo porque se le pegó la cobija, ¿verdad? Sino que porque a veces pasan cosas, no sé, se enfermó el hijo o llegó alguien y lo atrasó, etcétera. Pero a veces, hermanos, no es porque pasan cosas, a veces es porque nosotros no lo hacemos como debe de ser. Y esa es otra señal, hermanos. Otra señal, hermanos, que estamos perdiendo la convicción y nos estamos perdiendo poco a poco. Quizás, como les digo, no nos perdemos totalmente como algunas personas o como el hijo pródigo que se fue. Le dijo a su padre, padre, dame toda la herencia que yo me voy. Y se fue, la derrochó, perdido totalmente, perdido. Quizás no estamos en ese nivel, pero poquito a poquito vamos caminando, nos vamos como, quien dice, estamos en la sala, ¿verdad? De la casa, ahí está la salida y cada vez que hacemos este tipo de señales, poquito a poquito vamos caminando
y nos vamos acercando casi como a la salida de nuestro redil. Y otra de las cosas, hermano, otra de las señales es que nos expresamos como el mundo se expresa. Yo no sé cuántos han cambiado, cuántos cambiaron su vocabulario cuando vinieron al Señor. Yo no sé si todavía usted mantiene ese vocabulario que usted hablaba o que usted manejaba allá afuera cuando no conocía del Señor. No sé si usted lo maneja todavía, o todavía hay palabritas que usted de repente está enojado y ¡pum!, las dice y se le vienen a la mente, oh, y se tapa la boca. Yo no sé, o si no necesariamente ya no hace un esfuerzo por quitárselas. Esa es otra señal, hermanos, que estamos perdiendo realmente esa convicción del por qué el Señor murió por nosotros. Y estamos perdiendo esa convicción de hacia dónde vamos. Estamos perdiendo esa convicción de ese amor que el Señor nos tiene a nosotros, de lo que Él hizo, de lo que Él ha logrado en nosotros. Otra de las razones, hermanos, y esto también a mí me ha sucedido muchas veces, y hace poquito ya lo comencé a hacer nuevamente, y es que perdemos ese hábito o esa necesidad de dar gracias a Dios cuando comemos, cuando ese desayuno, ese almuerzo, esa cena, perdemos eso. En cierto momento nosotros siempre orábamos y cada vez, gracias Señor por los alimentos, gracias, pero de repente perdimos ese hábito. Y una vez mi suegro se acercó y él siempre nos veía orar, pero esa vez vio que no oramos, y quizás no solamente una vez, quizás varias veces, y él nos dijo, bueno, y hoy que ya no oran, y me sentí avergonzado y no dije nada. ¿Qué iba a decir, hermano? ¿Qué iba a decir? No, es que ya no soy cristiano. No podía hacer nada, me avergoncé. Y quizás a usted, alguien probablemente no le ha dicho eso a alguien y usted ya perdió ese hábito. Pero esta tarde no se lo dice nadie, no se lo digo yo. Esta tarde le dice el Señor, bueno, ¿y tú que ya no oras? Sí, Señor, es lo que nos toca decir. Perdóname, pero voy a intentarlo nuevamente, porque te amo, Señor, y yo sé que me amas también. Yo no sé, por eso les decía, no lo digo por nadie, todas estas cosas, no los he visto comer, no sé dónde viven, así es que no es por nadie. Otra de las cosas, hermanos, bueno, quizás ya no voy a seguir, pero hay muchas cosas, hermano. Siga, dice hermano. Quizás hay muchas cosas, hermano, que hemos dejado de hacer y estamos perdiendo esa convicción. Estamos perdiendo esa convicción. Yo no sé para quién es este mensaje en esta tarde. Como les decía, yo siempre creo en mi corazón que el Señor tiene este mensaje específicamente para alguien. Para alguien. Y por eso siempre le pido sabiduría al Señor, que le hablen, que sea un poquito a alguien, ¿verdad? Que cuando se vaya, el Señor me habló esta tarde. Y que no diga, el hermano Danfrey tuvo una predicación. No, el Señor me habló esta tarde. El Señor me habló. Esas son las señales, hermanos, que hemos perdido lo que habíamos logrado por mucho tiempo cuando llegamos al Señor. Pero aún estamos a tiempo, porque el Señor, como les decía al inicio, cada segundo, cada minuto, cada milésima de segundo, Él nos anda buscando para que no nos perdamos, para que siempre estemos en el redil, para que no vayamos buscando esa puerta, para que no vayamos buscando esa talanguera, ¿verdad? ¿Quiénes saben qué es una talanguera? Ahí es donde están las ovejas, adentro del redil, y hacen una como talanguera de alambre o de bejucos, los pastores, para que no se salgan. Y cuando ve que se va acercando allá a la salida, porque probablemente no la va a abrir, pero la va a intentar abrir. ¿Y cómo la va a abrir? Pegándole así con la cabeza, como las ovejas así son, ¿verdad? Ella lo que quiere es irse. Él no quiere otra cosa más que irse.
Y así somos nosotros. Inconscientemente, hermanos, lo que queremos es irnos al mundo. Inconscientemente, como les digo, quizás no voluntariamente, pero sí inconscientemente nos queremos ir. Pero el Señor siempre está. Cuando ya nos ve cerca, nos va jalando. ¿Y cómo nos jala, hermano? ¿Cómo nos jala el hermano? ¿Cómo se siente usted al lado por el Señor? ¿Cómo usted siente que, híjole, el Señor realmente me ama? Porque cuando usted realmente siente que no está haciendo las cosas bien, uno espera que el Señor nos dé un cinchazo. Como cuando nuestros hijos se portan mal, ¿qué es lo que primero que nosotros pensamos? Darle un pequeño nalgadita, un cinchazo. Pero el Señor no, el Señor nos da un abrazo. En vez del Señor darnos un golpecito o jalarnos las orejas, Él nos abraza, porque estamos regresando, porque estamos reconociendo que nos estamos desviando del camino. Y no sé cuántos estuvieron en el culto de mujeres el martes, y la hermana que cantaba decía algo acerca de eso, y decía de que ella realmente se había alejado del Señor, y ella hablaba cosas feas de Dios. Hablaba realmente porque no habían sucedido las cosas como ella pensaba que iban a suceder. Y entonces ella realmente hablaba cosas feas de Dios y se alejó totalmente, y no quería pisar una iglesia, no quería llegar a nadie, aunque su madre la invitaba, la traía, no quería. Pero el día que ella reconoció y dijo, realmente voy a ir de nuevo, entonces ella realmente a lo mejor pensaba que se iba a sentir como rechazada, o que el Señor la iba a amonestar y le iba a decir, ya ves, ahora estás sufriendo porque yo no quería. No, el Señor lo que hizo fue abrazarla. La abrazó y ella sintió su presencia. Yo no sé si alguien en este momento se encuentra como desviado del camino, pero yo le quiero decir que el Señor en esta tarde les va a abrazar. Les va a abrazar y les va a decir, bienvenido nuevamente. Porque dice acá su palabra en el libro de Lucas, capítulo 15, en el versículo del 1 al 7, y en el versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y el Señor, hermanos, en esta tarde, si usted reconoce que se ha desviado, yo reconozco que me he desviado muchas veces, pero si usted reconoce en esta tarde que se ha desviado del camino, el Señor va a hacer fiesta. Y no necesariamente, hermanos, el Señor habla de las personas que andan afuera en el mundo y después de varios años regresan a los caminos del Señor. No solamente habla de ellos, sino también habla de los que estamos aquí dentro de la iglesia y nos hemos enviado, aunque sea un poquito. También por ellos va a ser fiesta el Señor, porque el Señor quiere que nosotros estemos cerca de Él y Él nos quiere abrazar a cada uno. ¿Cuántos quieren ser abrazados por el Señor? Yo quiero ser abrazado por el Señor, porque cuando estamos abrazados por el Señor, hermano, ¿quién se puede acercar? Nadie. Estamos abrigados en ese abrigo de Él. Y Dios sufre, hermanos, realmente cuando nosotros comenzamos a perdernos espiritualmente. Y en el libro de Lucas 15:4 dice lo siguiente. Dice ahí, puede leerlo usted también: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Hermanos, realmente el Señor sufre cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Él. El Señor sabe por qué sufre, porque Él dio su vida, porque Él se sacrificó. Por eso sufre Él, porque Él dice: yo realmente amo, yo lo di todo por este hijo, lo di todo, absolutamente todo. No se reservó absolutamente nada, hermanos. Él lo dio todo por cada uno de nosotros. Y el día que nosotros nos perdemos o nos comenzamos a perder, ese día el Señor comienza también a sufrir. Ese día el Señor,
Yo no sé si alguna vez ustedes han imaginado al Señor derramar una lágrima o ver el rostro triste. Probablemente estamos acostumbrados a ver el rostro alegre del Señor, ¿verdad? Hermoso. Hay una alabanza que dice: y con sus cabellos largos, con sus cabellos blancos como la nieve. Y siempre nos imaginamos cosas hermosas del Señor, pero pocas veces, hermanos, nos imaginamos esos momentos en el que el Señor no está sonriendo, sino que está derramando una lágrima, porque se está alejando a su Hijo, y Él no puede ir y agarrarlo a la fuerza, no puede ir y jalarlo a la fuerza y venite que te quiero aquí a la fuerza. No puede hacer eso. Él necesita, hermanos, que nosotros reconozcamos con nuestra mente. Por eso dice en su palabra en Romanos 10:9 que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, este será salvo. Necesitamos reconocer de que nos estamos perdiendo, hermano. Necesitamos reconocer de que estamos perdiendo espiritualmente muchas cosas que hemos dejado de hacer. Y entonces cuando reconocemos eso, entonces el Señor viene y ahí sí, Él dice, lo reconoció, Él corre y nos abraza y nos da ese abrazo. Cuando esta oveja, hermano, se perdió, Él da esta parábola de las 100 ovejas. Y acá dice que se pierde una. ¿Y se fue hacia dónde? No lo sabemos, porque las ovejas siempre buscan, en vez de buscar los pastos bonitos, en vez de buscar los lugares donde hay donde comer, o en vez de buscar esos lugares bonitos donde ir, la oveja no busca esos lugares. ¿Saben dónde buscan las ovejas? Ir a lugares feos, a lugares pantanosos, a esos lugares peligrosos. Ahí se va la oveja. No me pregunte por qué razón, realmente no lo investigué, pero eso es lo que busca la oveja. Y por eso el Señor nos compara a nosotros. Acá, cuando nosotros nos alejamos, Él nos compara como una oveja que no sabemos a dónde vamos. Cuando alejamos del Señor, en vez de irnos para otro lado y buscar más del Señor, ¿verdad? En vez de buscar eso, nos vamos a los lugares peligrosos. Y entonces cuando ya estamos en los lugares peligrosos, allí esta oveja probablemente estaba en un lugar peligroso, hermano. Aquí no dice eso, pero yo me lo estoy imaginando. Probable, como le digo, no dice así, por eso digo probablemente estaba en un lugar peligroso. Y cuando ella se sintió acorralada y se sintió que estaba en un lugar peligroso, ella, ¿cómo le dijo, o cómo le hizo, o cómo le hacen las ovejas? ¿Cómo le hacen? ¿Quién le hace mejor? Así, ¿verdad? Vaya, hagámosle así, todos juntos. Yo les voy a decir en qué momento. Cuando esa oveja estaba perdida, cuando esa oveja sintió que alrededor no había dónde ir más, que no habían pastos, que solo había quizás rocas, solo había arenas, probablemente por ahí estaban los abismos, se sintió acorralada, sintió el peligro, ya su instinto dijo, no sé dónde estoy, realmente aquí no puedo hacer nada más, me perdí, estoy sufriendo, me he herido las patas, me he herido la oreja porque he pasado por esas rocas, me he herido aquí el cuerpo, me he herido las piernas. Y toda herida la oveja quizás comenzó por rasparse, a botar esa lana, y dejó lana ahí por todo, y híjole, estoy perdiendo todo, estoy realmente perdida. Entonces en ese momento dijo la oveja, al contar 3, le vamos a hacer 1, 2, 3, y el Señor escuchó. El Señor escuchó ese me. Y ese me, hermano, para nosotros es: Señor, estoy perdido, ayúdame. Realmente, Señor, te necesito. Entonces, en ese momento, hermanos, el Señor dice: mi hijo me necesita, aquí voy yo. Y Él corre, y no solamente le dice o la jala, ¿verdad? O le pone un lazo
¿Qué hizo este pastor, hermano? ¿Qué hizo? Se la puso en el hombro, la cargó. No le dijo, hoy caminá porque vos te metiste aquí. Hoy caminá, vení, te voy a llevar jalada hasta que llegues al lugar. Vas a sufrir por tonta, ¿verdad? O por dunda, o por dundo, si es para nosotros, ¿verdad? Vas a sufrir. No, hermano, agarró la oveja, se la cargó en el hombro. Y ¿sabe qué? Me imagino yo esto, que esa oveja, aunque estaba herida, porque cuando uno se cae, yo no sé cuántos se han caído alguna vez o se han raspado. Una vez me caí, iba por una calle, se me ocurrió soltarme del manubrio, iba así sin agarrar por toda la calle pavimentada y de repente, pum, pegué en un bordecito, fui a caer como de aquí a la entrada y me raspé toda la cara. Y cuando llegué a la casa, yo no quería que nadie se me tocara ni siquiera con el dedo, y en la noche yo no me podía dar vuelta para ningún lado porque todo me ardía, los brazos, las piernas, el pecho, la cara, todo me había raspado realmente. Y uno no quiere que lo toquen porque está herido, está raspado. Pero ¿sabe qué? Me imagino esto, que aunque la oveja en ese momento estaba herida, porque no se va a perder así por así y va a estar ilesa, estaba perdida, pero el pastor la agarra, la lleva y la oveja no siente ese dolor de esas heridas que la están tocando, porque ¿sabe quién la agarró? El pastor. Y él sabe cómo agarrar a esa oveja cuando está herida. Él sabe de dónde tomarla. Él no la va a tomar de las heridas. Él sabe, hermano, cuando usted está herido, Él sabe cómo el Señor lo va a tomar, a modo que usted no va a sentir ningún dolor. Usted lo que va a sentir es gozo. ¿Y quién no le va a gustar ir en el hombro de alguien descansando, herido, y el Señor lo lleva a su redil? Por eso les decía, yo no sé para quién está esta palabra, pero yo sé que es para alguien especial. Yo sé que es para alguien, y el Señor realmente sufre cuando nosotros nos alejamos del Señor. Cuando no hicimos caso y nos perdimos, Dios irá en busca de nosotros. Dios siempre, aunque si no hacemos caso, Él siempre va a ir en busca de nosotros, pero siempre va a estar Él pendiente de que nosotros reconozcamos de que nos hemos perdido. Él solo va a ir. Él nos va a dejar ir al lugar, no sé, si nos alejamos de aquí y nos vamos al mundo, si nos vamos a las drogas, si nos vamos al vicio, si nos vamos a las discos, si nos vamos a adulterio, si nos vamos a fornicación, si nos vamos a hacer tantas cosas, tantos pecados, hermanos, que podríamos mencionar y nunca terminaríamos, porque hay una gran cantidad: avaricia, lascivia, envidia. Si nos vamos a todos esos pecados, hermanos, el Señor va a ir detrás de nosotros, solo esperando que reconozcamos que necesitamos de Él. Y cuando reconozcamos que necesitamos de Él, entonces Él viene y actúa rápido. No lo piensa dos veces. Inmediatamente actúa y nos trae de regreso al redil. Dios no se cansará, hermanos, de buscarnos. Quiero que busque conmigo Lucas 15, 17. En el versículo 17 dice esto: volviéndose en sí, y aquí está lo que les decía, volviéndose en sí, dijo, aquí está hablando del hijo pródigo, cuando ya él estaba reconociendo. Por eso dice, volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y quiero que leamos todos juntos este versículo, el número 18. Al contar 3, quiero que lo veamos. 1, 2, 3. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ahí estaba reconociendo de que él había pecado. Y entonces, ¿qué hizo el padre, hermanos? Desde que lo vio, no sé, quizás allá venía por el parque
¿cómo se llama ese? Principito, ¿no? Allá venía el hermano, desde que lo vio el Señor, comenzó el Señor a correr allá. Yo no sé si alguien esta tarde siente que el Señor comenzó a correr y desde que lo vio entrar allá en ese portón, el Señor dijo: ahí viene mi hijo, y corrió, lo abrazó y ahora lo está abrazando. El Señor nos abraza, hermano. El Señor no nos va a decir. Yo no sé si hay alguien también ahí en la transmisión en vivo. Es necesario que volvamos al Señor, que volvamos a ese redil. Aunque somos ovejas, somos tontos, hermano. Somos tontos. A veces nuestra mente es muy inteligente para las cosas del mundo, para las cosas seculares, pero en las cosas espirituales nos perdemos. Pero aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo en esta tarde. Póngase de pie, vamos a orarle al Señor.